hablamos de turismo y hablamos de un turismo un poco diferente. Vamos a hablar de turismo fluvial. Estos cruceros o viajes en barco por ríos, que la verdad que tiene una pinta estupenda cuando uno evoca, ¿no? Pues yo que sé, un crucero por el Rin, ¿no? Por ejemplo, seguro que hay ríos más cercanos que también podemos recorrer. Bueno, Guadalquivir, claro, lo tenemos ahí mucho más cerca. Pero bueno, vamos a hablar de todo ello, de turismo fluvial en la provincia de Cádiz y desde la provincia de Cádiz hacia el mundo, con la responsable de Danfluvial, que se llama Rocío Mauduit, si no lo he dicho mal. Correcto, hola, Rocío. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Hablamos de turismo fluvial, esto es algo también un poco diferente, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de emprender en este sector? Bueno, pues la idea, yo llevo ya con la empresa 13 años y cuando todo empezó, digamos, yo estudié turismo en la Universidad aquí de Jerez, después seguí en Sevilla, seguidamente me fui a Francia a hacer el Erasmus y bueno, estuve viviendo en Francia, Irlanda, diferentes sitios para aprender idiomas. Y cuando volví estuve trabajando en hoteles, de guía turística, en oficina de turismo, en diferentes campos, digamos, del sector, ¿no? Del turismo. Pero llegó un momento como que me cansé y que quería desvariar un poco, quería cambiar un poco a qué dedicarme por compromisos de horario, por temas de estacionalidad aquí en el invierno, etcétera. Entonces, pues empecé a hacer un curso de comercio exterior internacional y a raíz de ahí, bueno, pues fueron casualidades y demás, que esta empresa en sí ya existía, pero estaba la empresa de Danfluvial y Dan Sailing, que también era en plan como era de barcos marítimos, sí. Y Danfluvial especializada en el turismo fluvial. Entonces empecé a trabajar en esta empresa y estuve trabajando 10 meses con ellos, lo que me contrataron inicialmente para 2 semanas para coger el teléfono y más mientras que estaban todos de vacaciones. Muy porque bien. En esa época todavía... La pues, pringada, hay que decirlo. Claro, en esa época, pues bueno, tampoco el mundo digital era lo que era hoy en día, ¿no? Sí. Era pues en 2010, hace 13 años. Y bueno, al final pues ya me quedé trabajando con ellos todo el año y cuando llegó septiembre, la persona que era encargada de este proyecto y de esta empresa, pues decidió que tenía otros planes en mente y demás y cerraba la empresa. Entonces, claro, preguntó que si alguien quería seguir, de las 3 empleadas que éramos, si alguien quería seguir con el proyecto y demás. Entonces, claro, en ese momento yo por una parte decía, el negocio funciona, estoy aquí, me gusta, pero por otra parte, ¿qué pasa, no? ¿Por qué lo traspasa, el vértigo. ¿no? Claro, el vértigo. Y claro, me pedía también un dinero, 10.000 euros, que claro, que en ese momento pues tenía que tomar la decisión, porque lo que te comento, no era el mundo digital lo que es hoy en día, ¿no? Yo sabía que compraba una cartera de clientes, etcétera, en una web, pero claro, no es algo que se haga todos los días, no es algo que se haga todos los años, que tenga una facturación mensual, por lo cual le di muchas vueltas. Finalmente decidí tirarme al agua, a la piscina, nunca mejor dicho. Y empecé con este proyecto ya yo sola. Entonces me quedé únicamente con la parte de Danfluvial y a partir de ahí, pues bueno, he continuado, he ido creciendo, ampliando destinos y ya me dedico 100% a esto, como te comento, desde hace 13 años. Porque hablamos de turismo fluvial, sí. O sea, ¿cómo lo hacéis? Porque es decir, yo he estado mirando la página web danfluvial.com, sí, si no lo tengo, si no recuerdo mal, sí. y bueno, ponéis el barco. ¿Ponéis también la tripulación? No, porque son barcos que no hace falta tener ningún permiso ni ninguna licencia para llevarlo. Cualquier persona, siempre y cuando haya 2 adultos a bordo, sí. lo puede llevar. Pero puede dar un poco también de respeto, es decir, como voy a conducir yo. Claro, a ver, puede dar respeto, pero bueno, tenéis que pensar que toda la navegación es por canal y por ríos, sí. Entonces que son medios que están adaptados, la velocidad que coge el barco es de 10 a 12 kilómetros hora, no te mareas, claro, los barcos son de máximo 15 metros, de 2 a 12 personas, por lo cual no da sensación de mareo y no da sensación de miedo. Aún así, bueno, si eres un poco ágil, sabes conducir un coche y demás, te diré que no es difícil llevar el barco. Vale, ¿y qué destinos tenéis? Pues mira, destinos prácticamente por toda Europa. En España no hay ningún barco ni ningún lugar donde se puedan alquilar. Francia, prácticamente toda Francia es navegable. O sea, en España nada. En España no hay nada. ¿Pero por qué algo en particular? Por el tema de legislación, porque este tipo de barcos en otros países no hace falta legislación. Sí. Aquí en España sí que haría falta. Y también por las vías fluviales que no están adaptadas. La mayoría acaban en mar. Entonces, bueno, por el tema de corrientes y demás, los barcos no están preparados para este... Pero sí que hay ríos, o sea, sí que hay barcos que recorren los ríos en España, o sea, sí, es otro tipo de claro, también barco. Decir que yo soy intermediario, los barcos no son míos. Entonces yo trabajo con 5 turoperadoras grandes que están por toda Europa y ninguna ha decidido invertir en España por ahora porque han hecho un estudio y demás y no han visto las condiciones adecuadas. Vale. Que ojalá que sí, porque bueno, para mí sería genial, ¿no? Tener aquí más cerca, claro. Porque para mi público, pues un fin de semana, una escapada, no tenerte que ir a Francia o a otro país de Europa. Claro. Pero por ahora, a día de hoy, no, ojalá que sí. Yo ya he hecho la propuesta varias veces, así que ojalá que salga el proyecto, pero a día de hoy no es posible. Bueno, entonces decimos que tenemos destinos en Europa. Tenemos destinos en Europa, lo más cercano, por ejemplo, sería Portugal, el Grande Lago de Portugal, y después ya Francia. Francia prácticamente es la cuna del turismo fluvial y hay más de 13 regiones donde se puede navegar. Desde el sur, el Canal de Midi, la Borgoña, la Aquitania, la zona de Alsacia, prácticamente toda Francia es navegable con ese tipo de barcos. ¿Y el resto de Europa? Y el resto de Europa, pues por Italia en Venecia, Alemania, Hungría, Holanda, Bélgica, Antalya en Polonia, ahora este año ya no.
Pues, bueno, un poco de sí, todo. un poco de todo. ¿Por qué crees tú que en España, a lo mejor, no sé, mentalmente no estamos muy por ese tipo de turismo, si en Europa es algo que es muy frecuente? Sí. Bueno, cada vez se conoce más, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, que cuesta que se conozca, pero bueno, se compara mucho con el turismo de caravana y de ese tipo del perfil de mi cliente, ¿no? Gente aventurera que le gusta hacer un viaje diferente, una experiencia única. Entonces, yo creo que cada vez se va conociendo más poco a poco y espero que siga creciendo. Claro que sí, porque ¿cómo funciona? O sea, imagínate que yo llego y te digo, oye, Rocío, que me quiero ir con la familia o con amigos, Sí. yo qué sé, algún crucero, dime Claro. algo. O sea, tú te propones los destinos, ves el perfil del cliente, cómo lo Claro, pues en organizas. ese caso yo te diría, por ejemplo, una pregunta importante es cómo vais a ir, ¿no? Si vais en coche, vais en avión, porque no todos los canales están comunicados con todas las ciudades. Entonces, Ya. por ejemplo, me dice, voy a volar en avión y mi aeropuerto más cercano es Toulouse o Bordeaux en Francia o Ámsterdam en Holanda. Entonces, en función de eso te recomiendo un destino u otro. También depende de si vas con niños, si no vas con niños. Si buscas un destino que te puedas bañar, como es en los ríos o en los canales que no te puedes bañar. Si buscas un turismo más gastronómico o de viñedos visita, y demás, de o de viñedos, de vinos y patrimonio, demás, de- eso es. O si buscas más cultural, si quieres ir, por ejemplo, a Ámsterdam, puedes combinarlo con su naturaleza, ciudades, no son tanto pueblos. Dependerá de qué te guste, pues yo te recomendaré un destino u otro. Ya. Y básicamente eso. Entonces te pones en contacto conmigo por teléfono, por la web y demás, y a partir de ahí empezamos el proceso de reserva. Vemos qué barcos hay disponibles, porque como te comento, los barcos son de 2 a 12 personas. No es igual que si vas con tu pareja, que si vas con los niños, que si vas con amigos y demás. Los barcos, bueno, puedes querer un barco más pequeño, no te importa utilizar el salón para dormir, por ejemplo, o un barco ya con más confort, de un baño por cabina, etcétera. Claro. Hay barcos también de más sencillos y otros barcos que son ya más lujosos, con barbacoa incluso a bordo, aire acondicionado y demás, Mira. que hay de todas las gamas. Y básicamente eso, dependiendo ¿Está del todo el perfil. año operativo o en invierno? No, en invierno Ah. los canales cierran. Cierran al final de octubre, el 31 de octubre cierran los canales y vuelven a abrir a final de marzo. En este caso, Claro, los para Semana canales en Santa. realidad son muy tranquilos, no tienen, o sea, supongo que el mal tiempo tampoco les afectaría, ¿no? Claro, pero sí que hay crecidas, por ejemplo, Ya. nevadas y demás. Entonces, en todos estos sitios no. O sea no se que arriesga. y en invierno, claro, tú te dedicas a estar maquinando, supongo. Claro, en invierno toca maquinar, hacer la parte de atrás, gestionar todo el tema de marketing y bueno, y preparar para cuando llegue la temporada, porque claro, yo lo bueno es que sí que tengo una temporada muy marcada, ¿sabes? A partir de ahora de enero ya empiezan las reservas a entrar y demás, entonces bueno, en invierno toca trabajar en el back office, ¿no? ¿Cómo se dice? Hay gente como, yo qué sé, lo decías, las autocaravanas, ¿no? Que hay gente que es súper fan y Sí. siempre va en su, o sea, incluso se la compra la autocaravana o la alquila todos los años. Hay gente que es también súper fan de este tipo de turismo y cada año va a un destino, pero siempre va en el barco. Sí, de hecho tengo Sí. un cliente, por ejemplo, que le hicimos una entrevista y demás y lo publicamos en nuestro blog, que había hecho 18 cruceros fluviales, en plan, es un señor de Lo 74 has hecho un años. descuento, ¿no? Sí, sí, me descuento fidelidad. Que él había hecho 74, o sea, tenía 74 años Sí. y con sus amigos, primero con su familia, después con sus amigos y demás, todos los años se cogen un barco y sí, tengo clientes que repiten. Hay gente que elige otro tipo de vacaciones, pero sí que se suele repetir. Decías que llevas en la empresa entonces 6 o 7 años, ¿no? ¿Cómo- 13. 13 años, perdón. Sí. ¿Cómo ha cambiado desde que empezaste, que ya Sí. asumiste los mandos, ¿no? de Claro. la empresa hasta hoy? ¿Ha cambiado mucho pues, el tipo de turismo, el tipo de cliente o el tipo de captación, ¿no? Porque Internet supongo que lo ha cambiado Claro, todo. sí, claro. De siempre, como te comento, se ha trabajado online, nunca había oficina física, pero sí que ha ido cambiando y bueno, todo el tema de redes sociales y todo el tema de que ahora cada vez hay más canales para difundir, ¿no? Entonces eso es una gran ventaja, pero también una gran complicación porque hay que echarle más trabajo. Claro. Pero también yo creo que el cliente cada vez exige más porque como tiene tanta información, pues busca también algo diferente que no encuentra en internet. Entonces eso es lo que yo aporto, ¿no? Digamos, mi experiencia y el lado más personal de la empresa para poder darle la diferenciación. Lo que me Y un diferencia. tipo de turismo que es distinto, ¿no? Claro, que estoy hoy un en día poco también a- funcionamos mucho así, con experiencias únicas, Sí. personalizadas, todo ese tipo de cosas. Claro. Y claro, un tipo de turismo único que tú sabes que te vas en el barco, no vas a compartir barco con nadie y entonces una experiencia única, vas a ir navegando, vas a parar donde quieras, visitar pueblos, pararte donde quieres, cuando quieras, puedes dormir bajo las estrellas, puedes parar en el mismo pueblo, es una experiencia totalmente Pues diferente. también hacerlo en lo largo que quieras, Efectivamente, de sí, sí. 3 días o 25, da igual. Sí, lo mínimo son 3 noches y lo máximo, bueno, la media suele ser una semana, pero se puede alquilar 10 días o 2 semanas. ¿Les ayudas también a los clientes a hacer el antes y el después? Lo que decías, ¿no? Pues si, Sí. oye, tengo que ir en avión Claro. o tengo que ir en coche, pues mira, que pues la mejor combinación es esta, Sí. ese tipo de gestiones lo... Claro, a ver, no me encargo, por ejemplo, de lo que es comprar vuelo, transportes y más, porque no soy agencia como tal, Sí. pero sí que me encargo de orientarle, ¿no? Me dicen, llegamos a tal que el aeropuerto me coge mejor, o el mismo llego al aeropuerto, ¿cuál es el puerto más cercano? Para llegar allí tengo un contacto de transfer de taxi o la lista de trenes, ¿vale? Cómo llegar mejor y más, porque claro, todo lo que pueda ayudarle Claro. para... Y ya, bueno, una vez que está allí navegando, generalmente tiene una persona allí que la atienden y demás, y cualquier problema técnico, cualquier duda para la formación y demás, pero si tienen cualquier duda también me suelen pegar el teléfono. ¿Cuál suele ser la respuesta cuando vuelven ya de ese crucero? Sí. ¿Cuál es la respuesta que más
típica que te dicen? Pues bueno, generalmente vienen encantados y eso ya se supone. Descansados, o sea, desconectados, descansados, y eso es la sensación que más escucho, la sensación de paz, calma, ¿no? Y eso, de desconexión. Claro. Sí. ¿Les ayudas también a hacer visitas en el entorno? Pues mira, si os paráis aquí tenéis esta ciudad que tiene esta catedral o tiene esta no sé qué. Sí, generalmente tenemos un itinerario marcado y las rutas, como te comento, son orientativas. Por ejemplo, te digo, puerto de salida a Carcassonne, ¿no? En Francia, y de vuelta, ¿no? Pero a partir de ahí ya tú el recorrido lo marcas como quieras. Si tú quieres pararte 2 noches en un mismo pueblo, no tiene nadie que te lo va a prohibir, ¿sabes? Ya. Entonces, realmente tú te organizas como quieres. Te puedes decir una semana... Pero tendrás que avisar, ¿no? Porque no sé si te paras en medio del canal o hay algún puerto... No Existen las dos opciones, como te comento. Por ejemplo, yo suelo recomendar que se haga una noche en puerto para el tema de cargar baterías, llenar el agua y demás, y otra noche, pues, en la naturaleza para también disfrutar de esa experiencia, ¿no? Despertarte ahí en silencio, ver las estrellas, etcétera. Claro. Entonces, se suele combinar y no tienes que avisar porque no se pueden reservar los puertos. A medida que llegas, pues ya amarras donde haya sitio o donde puedas. Y si llegas y ya está todo ocupado, pues te tienes que quedar fuera. Claro, bueno, en ese caso no amarras en el centro del puerto, se puede amarrar antes o después, ¿sabes? Si quieres en la ciudad siempre va a haber sitio para amarrar porque son sitios que están muy preparados. Ya. Entonces pero siempre va a haber 15 sitio. de agosto pues puede pasar, ¿no? Puede que pasar. Todo... Yo siempre recomiendo, por ejemplo, que empiezan a navegar por la mañana temprano y ya empiezan a navegar por la mañana temprano, paran, hablando de Francia, por ejemplo, entre las 12 y la 1, que es el horario de comidas de allí, y las esclusas, que ahora sí que te cuento qué son. Sí, por favor. Pues eso, aprovechar ahí para hacer la pausa de la comida y demás, pues seguir navegando, de manera que llegues a las 3:30, 4, ya a la ciudad en la que quieras dormir, asegurarte un sitio cerca si quieres dormir en el puerto, y ya puedes aprovechar para visitar la ciudad o visitar el pueblo. Eso sería algo parecido a un crucero, entre comillas, normal, ¿no? Que tú navegas por la noche claro. Y por la mañana es cuando haces la visita... Claro, bueno, en contrario, aquí por la noche no puedes navegar, está prohibido navegar. Entonces yo aprovechar para navegar por la mañana, a las 9 por ahí se puede empezar a navegar, siempre de sol a sol, y el horario de las esclusas, ¿vale? Que suele cerrar a las 7 de la tarde más o menos. Y entonces eso, una vez que llegas al sitio, pues ya te acomodas relajas. Y ya está. Y exclusas. Sí, vale. Te iba a decir también las bicicletas, que cuando alquilas el barco puedes alquilar también bicicletas. De modo de que cada vez que recoges el barco, recoges tu bicicleta, te la llevas arriba del barco, tienen sus soportes y demás. Entonces cuando llegas a un pueblo, pues ya directamente lo puedes visitar en bicicleta. Incluso si soy un grupo grande, algunos van pilotando el barco y otros pueden ir por el sendero que hay al lado, que en casi todos los canales hay un sendero, para hacer una ruta... La bici era más rápido, la bici, ¿no? Claro, sí, casi siempre. Bueno, esclusas, que me he quedado yo con esa copla. Sí, las esclusas, casi todos los canales tienen esclusas porque eso es cuando hay un desnivel en el agua para controlar que suba o baje el agua. Entonces, bueno, son unas compuertas que entra el barco y ahí hace que se regulen los niveles, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos sitios que son que están obradas por escluseros, ¿vale? Y funcionarios de allí del país y demás, te ayudan a pasarle y demás, y otros sitios que son manuales, que tienes que tú estar con la palanca, sí, según el destino, ¿vale? Pero bueno, la mayoría de sitios están ya automatizadas. Entonces lo que te decía, que la navegación va a depender del horario de las esclusas, que generalmente cierran a las 6 o las 7, entonces desde las 9 de la mañana tienes tiempo suficiente para navegar. Pero que aún así que a cierrar las esclusas ya no puedes pasar, ya está. Hay algunos tramos que no hay esclusas, por ejemplo hay una región en la Camarga, cerca de Montpellier, en Francia, que no hay esclusas, entonces ahí puedes navegar lo que quieras, siempre y cuando haya, o en Portugal, siempre y cuando haya luz del sol puedes navegar. Otro sitio, por ejemplo, cerca de Bordeaux, en Chagant, que ahí las esclusas son manuales, entonces tú mismo la vas a maniobrar y no tienes nadie que te lo impida, ¿sabes? El horario. Te decía en cuanto a la organización de... está bien, porque así cada uno se puede organizar. Para los niños supongo que será la bomba, ¿no? Claro, sí, para los niños la mayoría de mis clientes son familias con niños. Bueno, como te comento, ahí también este señor que era jubilado y va con sus amigos y demás, pero familias con niños, ahora de cara al verano, es lo que más. Y para los niños es una aventura, ¿sabes? El hecho de estar tú montado en un barco con tu familia y que tú estás ahí pilotando el barco, ¿vale? Porque oficialmente no puedes, pero al final todos los niños lo llevan, ¿no? No hay quien no lo ha llevado. En compañía de un adulto, claro, en por compañía supuesto. de un adulto. Algunos ciertamente puedes bañar y bueno, y amanecer cada día en un sitio diferente. Para ellos es una aventura, así que para los niños es súper divertido. En el plano empresarial, decías tú antes que tu formación era en turismo, ¿no? Y que bueno, tenías el conocimiento de los idiomas y la experiencia, pero a lo mejor en la parte de empresa, de gestión de empresa, a lo mejor empezaste un poco pez. ¿O te dio tiempo a aprender en esos meses que compartiste, bueno, que eras una empleada que no estabas al frente? Claro, yo cuando estaba empleada no tenía ni idea, o sea, me dedicaba a contestar mi email, a contestar algunas llamadas, pero no hacía ninguna gestión de lo que es de tipo empresarial. ¿Y ha sido mucho shock aprender? Claro, todo es cuestión al final de tiempo y sigo aprendiendo, ¿no? Cada día, digamos, sigo aprendiendo y hay cosas que antes no sabía que ahora voy mejorando. Entonces, realmente una de las cosas que me frenó fue eso, cuando me dijeron, o sea, cuando me planteé quedarme con la empresa, dije, pero si yo solamente sé gestionar al cliente y hacer la reserva y no tengo ni idea de contabilidad, ni de 1000 aspectos más de página web, de diseño, de un montón de cosas que no tiene... Y bueno, al final todo se aprende y también hay que aprender, sobre todo, muy importante, a delegar.
Claro. Saber que no se puede saber todo, que no llegamos a todo, Claro. y sobre todo en andar con las personas adecuadas para delegar este tipo de trabajo. Pero Siempre bueno, pedimos a las personas que nos visitáis aquí en Avanza, ¿qué consejo le darías a una persona que está con el run run en la cabeza, ¿no? O que tiene una oportunidad como tú la Sí. tuviste, ¿no? De hacerse cargo de una empresa y que, bueno, pues está ahí dudando, Claro. ¿lo hago, no lo hago, me lanzo a la piscina o al río? Sí. ¿Qué consejo desde tu experiencia le darías Sí. a esa persona que no se atreve? yo diría que lo intentara. A ver, que hay veces que sí que se pierde mucho, pero otras veces que se puede intentar sin mucho coste económico y demás. También dependerá del tipo de negocio, ¿no? Pero al menos que lo intente y que busque sobre todo apoyos en otras entidades, en otros emprendedores, en otras emprendedoras, ¿vale? Que se rodee, si da el paso al final de eso, de otras mujeres, de otras personas que estén en tu misma situación. Por ejemplo, yo me reuní con Femworking Emprendedoras, que es un grupo de mujeres de aquí de la provincia, y siempre pues están en el mismo, aunque sean negocios diferentes, pero al final siempre vas a encontrar apoyo, ¿sabes? Sobre todo cuando trabajas en un sitio de cara al público, pero en casa o en la oficina con el ordenador, pues siempre necesitas ese apoyo. Porque si no estás todo el día solo sin hablar Claro, con nadie. entonces siempre recomiendo que te apoyes de otros emprendedores, otros empresarios y que de todos aprendes. Y antes se me olvidó decirte, cuando has preguntado de cómo ha cambiado el público y demás, en el turismo especialmente, hubo antes y un después con la pandemia, ¿sabes? Porque con la pandemia, aparte de que, bueno, ya el mundo online, la gente sí que dio un salto, que eso fue un punto positivo, también hubo 2 años prácticamente muertos, ¿sabes? Claro. De reservas y demás, sobre todo yo, que eran todos en el extranjero, cuando estábamos con el tema de la vacunación, cuando estábamos con el tema no se podía viajar al extranjero, no se podía salir. Entonces, fueron 2 años ahí críticos. Entonces yo dije, ya una vez superada la pandemia, si he superado esto, yo creo que ya... tienes ya tu laude. Pero bueno, sí que a lo mejor te sirvió para reorganizar tu cabeza o plantear proyectos nuevos. Sí, bueno, porque mucha gente lo dice, mira, la verdad que el parón me vino bien porque iba como pollo sin cabeza, apagando fuegos todo el día y ahora me pude parar y pensar, ¿no? ¿A ti te sirvió también para eso? Sí, me sirvió para eso, pero también, bueno, fue justo en marzo, estaba yo empezando mi temporada, tenía muchos clientes que se iban en Semana Santa. Entonces, bueno, fue un momento caótico porque, claro, no dependía de mí solo también el tema del reembolso, etcétera. Entonces, esos meses más que para pensar, después ya cuando vino la temporada que ya se podía navegar, pero había menos reservas, sí que me reorganicé, como te digo, aprendí a delegar otros aspectos, aproveché para traducir las páginas web a otros idiomas. Y bueno, también coincidió que justo yo tuve mi segunda hija 10 días antes de que nos encerraran en casa. Entonces, bueno, también estuve en plan una pandemia un poco complicada. Sí, pero bueno, sí que me sirvió, estabas ocupada criando. Sí. Pero bueno, es verdad que durante la pandemia, no en la primera fase, sino ya en la segunda, se aumentó mucho, por ejemplo, el turismo de las autocaravanas. ¿Por qué? Porque tenías la intimidad tuya familiar, no tenías que compartir espacios con otras personas. Supongo que a lo mejor en tu caso fue también parecido. Sí, fue un turismo en auge también, porque claro, la gente buscaba independencia, no tener contacto con el exterior, ¿no? Entonces, en el barco tú no tienes privacidad total, no hay ningún capitán, no hay nadie externo a ti que no sea tu familia, tus amigos que haya decidido ir. Y entonces sí que fue un punto positivo para ese tipo de turismo, al igual que las caravanas. Bueno, en marzo entonces empiezas tu temporada. Correcto. Los canales abren el 23 de marzo, que justo coincide con Semana Santa este año. O sea, que te viene de perlas, vamos. Sí. ¿Alguna ruta nueva, alguna novedad que estés maquinando para incorporar durante este ejercicio? Pues bueno, como rutas nuevas este año se incorpora 2 puertos nuevos en Alemania y Hungría también. Se cerró un tiempo por ahí en los años pasados han sido más complicados y demás, y ahora vuelve a abrir Hungría y son los destinos nuevos. Y en Francia también hay algunas regiones con que, por ejemplo, ya se navegaba, Chagán, por ejemplo, pero han ampliado puertos. ¿Vale? Entonces siempre al final, casi todos los años, vamos mejorando y buscando nuevos acuerdos, buscando nuevos barcos y demás para... Alguien que no haya hecho nunca este tipo de turismo, ¿tú le recomiendas alguna ruta especial para empezar, por así decirlo? Sí. O diciendo, el veterano ya puede hacer esto que es, no sé si más difícil o más complejo o lo que sea, pero sí que puede decir, oye, mira, tú eres nuevo, pues vete aquí si te da igual. Claro, al revés, te diría dónde no ir, por ejemplo, ¿no? Porque sí que hay canales, la mayoría de canales son muy fáciles de navegar y demás, lo único que quizás los ríos sí que son un poco más complicados, porque tienen corrientes y demás. Entonces, por ejemplo, el río Lot en Francia es más complicado, en Holanda también una parte que compartes barcos con barcos de mercancías y demás, ¿vale? Entonces, en este caso, no te recomendaría ir por ahí la primera vez, pero si no, pues, bueno, el canal de Midi en Francia, la Bretaña, Venecia, por ejemplo, también puede ser un poco más complicada la navegación. En cuanto a facilidad, el sur de Francia, la Camarga, que no tiene esclusas, ahí navegas cuando quieras, una región muy bonita, paralela al mar. Y muy cerquita de aquí, Portugal, que está a 3 horas en un lago, y eso sí que es muy fácil de navegar. Facilito. Sí, y cuando quiera. Estos días decíamos que se está celebrando Fitur en Madrid. ¿Ese tipo de eventos tú crees que es importante también para tener contactos o para impulsar un poco más? Porque el año pasado fue un récord turístico. ¿Tú cuáles son tus perspectivas, tu feeling respecto a esta temporada?
Pues mi perspectiva y mi feeling es crecer e intentar duplicar, no sé si lo conseguiré, pero sí que quiero aumentar en ventas. Duplicar es mucho, decir, ¿no? Digo, bueno, pero sí que me gustaría subir en ventas y para eso, bueno, también estoy ahora trabajando en el sistema interno, un sistema de reserva, un ERP nuevo y demás, que para todo lo que sea ganar tiempo, ¿no? Y tener más tiempo después para dedicarme al cliente y para dedicarle al negocio. Todo lo que te quita de trabajo de automatizar, pues eso, bueno, es... Y Fitur y demás sí que lo veo importante como punto de encuentro y este año finalmente por circunstancias personales no he podido ir, pero sí que creo que antes lo hablaba con Estefanía, que es un punto importante para conocer otros, ya no solo buscar clientes, sino conocer otros aliados, otras empresas del sector con las que poder colaborar. ¿Pero tienes previsto a lo mejor ir a alguna otra feria, no sé si en España o incluso en el extranjero, para bueno, pues para buscar esos contactos, esas... Este año, por ahora, a corto sinergias? plazo, no. En diciembre sí que en París, que sí que he ido 6 o 7 años, se hace la feria náutica y ahí es donde me he reunido con mis proveedores y demás y es donde se... Y de tu cliente tipo, supongo que sean muchos españoles, pero ¿cómo es el reparto hay muchos de la provincia de Cádiz o no tiene esa o no? Pues la verdad es que de la provincia de Cádiz son los que menos hay, algunos sí que ha llegado alguna vez, pero... Hombre, por favor, ¿qué pasa? Es que yo claro, estando aquí en la playa dice la gente... Claro, a ver, yo también lo achaco que, por ejemplo, la mayoría de mis clientes son Madrid, Valencia, País Vasco y Cataluña, ¿sabes? Yo lo achaco también por las combinaciones que hay de aviones y demás, porque, por ejemplo, en Cataluña estás a 3 horas del Canal de Midi o a 2 horas. Entonces, para un fin de semana, un puente y demás, mucho más fácil. Claro, se coge el coche, ¿no? Pero y claro, rápido. sí. Pero bueno, que para las que me están escuchando aquí de Cádiz, que siempre en Sevilla hay buenas combinaciones, Málaga, y después una vez que llegas allí, que al final nos desplazamos muchas veces. Hay también conexiones con Alemania, con muchos sitios, por supuesto. Que después nos desplazamos muchas veces para ir a la otra punta del mundo, ¿sabes? Tenemos en Europa muchos destinos, muchos tipos de viajar que no sabemos ni que existen. ¿Tú también el año pasado notaste que había un boom del turismo en tu ámbito, en tu empresa? Que bueno, se ha dicho que se han vuelto a batir récords, ¿no? Después de la pandemia se han ido aumentando poquito a poco y el año pasado ya fue. ¿Tú también lo notaste? El año pasado llegué a niveles antes de la pandemia, no, o sea, que había bajado en los últimos años, sí que llegué a niveles antes de la pandemia, pero no tanto como boom. Esperemos que el boom sea este año. Y ahora, aunque no haya muchos clientes de la provincia de Cádiz, ¿tienes convenios de colaboración o acuerdos de colaboración con empresas, con agencias de viajes o con empresas de la provincia de Cádiz que te ayuden a darte a conocer, ¿no? Sí, con algunas sí que tengo acuerdos y demás, pero bueno, el ser también yo intermediaria también no siempre es fácil, ¿sabes? Porque yo ya intermedio con los barcos, con las empresas propietarias de los barcos, pero sí, con algunas sí que tengo acuerdos y demás. Y claro, todo lo que sea darse a conocer y demás, pues bienvenido sea. Claro, porque las agencias de viajes supongo que lo pueden hacer ellos por sí mismos, ¿no? No te necesitan. Claro. En ese momento te contactan y ya... Bueno, pues vamos a decir los datos de contacto, porque seguro que a más de uno le ha surgido el gusanillo de hacer este tipo de experiencia tan distinta. Claro. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde pueden conocer tus servicios? Pues mira, nos pueden encontrar en la web, es nuestra principal vía de reservas, danfluvial.com, www.danfluvial.com. Después también por redes sociales, en Instagram o en Facebook, buscando por Dan Fluvial. Y una vez que entran en la web, ahí tienen el teléfono de contacto, nos pueden contactar por WhatsApp, email o por teléfono. Y a partir de ahí puede empezar el proceso de reserva. Lo puedes hacer a través de la web directamente, pero si quieres una atención más personalizada o tienes dudas, no sabes dónde ir o qué tipo de barco, etcétera, pues para eso me pueden llamar a mí y lo iremos viendo. Me he quedado hoy con la copla esa de que en España no se puede. ¿Hay alguna perspectiva a corto plazo pues de que se vaya a poder? Claro, justo ayer cuando se me concedió esta entrevista además, pues me lo planteé yo y escribí, estuve en contacto con las empresas organizadoras de las propietarias de los barcos y le pregunté, oye, en España sigue sin ser posible porque sé que quiero hablar de esto. Me dijeron, a día de hoy no, si encuentras alguna posibilidad y demás podemos estudiar, pero a día de hoy los canales de allí, los ríos no están preparados y también los barcos para el tipo de corriente y más que hay en pero bueno, yo si se pudiera abrir, encantada. ¿Y canales en España hay muchos? Porque eso sí son más ríos, claro, son más ríos que canales, entonces por eso la complicación. Es más difícil, ¿no? Porque decías tú que los ríos tienen sus Claro, corrientes. y los barcos en sí no están preparados, pero bueno, ojalá que sí, porque de hecho, por ejemplo, este año en redes sociales, el Día de los Inocentes, una noticia que solté era que en Sevilla por fin se podrá navegar en 2024. Y un montón de gente preguntando, sí, ¿cuándo? ¿A partir de qué fecha? O sea, que se ve que hay gente y que hay ganas. De mercado sí. Y se ve que hay ganas, pero después tuve que decir que no y que no era posible. Pero bueno, porque en un río como el Guadalquivir, por ejemplo, es muy tranquilo, ¿no? Sí, pero es por la dimensión de los ríos, por las infraestructuras. Según me han comentado, son varios factores los que impiden que tengan este tipo de flota aquí. Pero bueno, nos quedamos sin poder por hacerlo ahora, de 2024 momento. No lo veo, pero bueno, ahí hay que ir empujando, no sé a quién, a los sí. políticos, ¿no? Que son los que tenían que cambiar la legislación. Supongo, sí, sobre todo eso, no se puede llevar sin permiso, el tema de la legislación, del patrón y demás, es más complicado aquí que en otros países, que dan más facilidades. Porque no te he preguntado tampoco por el tema de la combinación del trabajo con la vida familiar. Sí. ¿Eso cómo lo llevas? Me has dicho que tenías un bebé pequeñito cuando empezó la pandemia, pues ya no es tan pequeñito, pero sigue requiriendo atención. Tengo 2 niñas, una de 7, otra de 3. ¿Y cómo lo llevas? También te vendrá bien ser autónoma, ¿no? Para combinarte los horarios. Claro, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿sabes? Los horarios te puedes organizar como quieras o como puedas, ¿no?
Pero también, claro, hay veces, por ejemplo, que no todos son ventajas, ¿no? Que si la niña se te pone mala o lo que sea, pues al final, claro, tienes que... Pero bueno, puedes estar con ella, pero se lleva. Pero bueno, yo en general, la verdad es que estoy muy feliz de este periodo que he vivido en mi vida, porque como te digo, aunque haya tenido que trabajar a veces a deshoras o por la tarde o por la noche, lo que sea, pero bueno, es una suerte poder criar a tus hijas, trabajar desde casa, y la verdad es que sí, y la verdad es que no me puedo quejar. Y uno de mis proyectos para este año a nivel personal es hacer un crucero con ellas, que todavía no lo he hecho. No puede ser. No puede ser, bueno, pero por tema de la pandemia, también problemas familiares, perdí a mi padre hace unos años, etcétera, etcétera. Bueno, se han juntado una serie de consecuencias que en los últimos años no lo he hecho con ellas, y este año sí o sí lo quiero hacer. Pues ahí tienes tu reto para este año. Pues nada, Rocío Mauduit, muchas gracias, tan fluvial, y mucha suerte en los próximos proyectos. Muchas gracias. Nosotros volvemos la semana que viene aquí a Avanza. Hasta entonces, que lo pasen bien. Adiós.